Hola, bienvenidos al podcast Encontrando a Jesús, al capítulo número 139 de este podcast. El día de hoy vamos a seguir con nuestra lectura del libro de Nehemías. Ahora vamos a leer el capítulo 10, 11, 12 y no solo eso, sino que también leeremos el capítulo 13. Entonces vamos a terminar el libro de Nehemías el día de hoy. Solo para recapitular brevemente. En los últimos versículos del capítulo 9 nos hablan acerca del pacto que el pueblo hizo. Dice pacto del pueblo de guardar la ley. Entonces, a continuación, en el capítulo 10, nos van a decir quiénes firmaron tal pacto. Entonces, vamos a comenzar en breve, pero antes, gracias a cada una de las personas que ha estado desde el día 1 hasta este día en este podcast. Espero y sigan siendo de bendición todos y cada uno de estos capítulos. Ahora sí, este es el episodio de hoy, así que vamos a comenzar. Dice capítulo 10, los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Saraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malaquías, Atús, Sebanías, Maluc, Hiram, Meromot, Abadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Mijamín, Masías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Beniú, de los hijos de Enadad, Cadimel, y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Micaía, Reob, Asbaías, Sacur, Serabías, Sabanías, Odías, Bani, Beninu. Los cabezas del pueblo: Paros, Paat, Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigvai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Esier, Mesabasel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Ananías, Oseas, Ananías, Asuf, Aloes, Fila, Sobek, Reum, Asna, Masías, Ahías, Anán, Maluc, Hiram y Bana. Y el resto del pueblo, de los sacerdotes, los levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se había apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de las tierras, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la propiciación y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados, cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirán
las décimas de nuestros labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque las cámaras del tesoro han de llevar a los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Capítulo 11. Los habitantes de Jerusalén. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en la ciudad de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades: los israelitas, los sacerdotes y los levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Malaleel. De los hijos de Fares, y Masías, hijo de Baruch, hijo de Colese, hijo de Asías, hijo de Adías, hijo de Joraib, hijo de Zacarías, hijo de Siloní. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 478 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Masías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. Y tras él, Gabai, Salai, 928. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos. Y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joraib, Joaquín, Saraías, hijo de Ilcaías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitov, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822, y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Palalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malaquías, y sus hermanos, jefes de familias, 242, y Amasai, hijo de Azreel, hijo de Asai, hijo de Mesolimot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Iscram, hijo de Asbaías, hijo de Buno, Sebatai, Josbad. De los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y Matanías, hijo de Micai, hijo de Sabdi, hijo de Asaf. Los principales, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración, Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos, Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel y de los sacerdotes y de los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, Isá, Gisba, tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asbaías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos, y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesbael, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Lugares habitados fuera de Jerusalén. Tocante a las aldeas y a sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kirat Arba, sus aldeas en Dibón y sus aldeas en Jecabsel y sus aldeas en Jesúa, Molada, Bet Pelet, en Azar Sual, en Berseba y en sus aldeas, en Siclag, en Meconá y sus aldeas, en
en Rimón, en Sora, en Jarmut, en Senoá, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Naseca y sus aldeas, y habitaron desde Beerseba hasta el valle de Hinom. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Migmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas, en Atot, Nov, Ananías, Azor, Ramá, Gitaim, Adad, Seboim, Nebalat, Lot y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Capítulo 12. Sacerdotes y levitas. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Rahum, Meromot, Ido, Gineto, Abías, Mijmín, Madías, Bilga, Semaías, Joraif, Jedaías, Salú, Amoc, Ilcaías y Jedadías. Estos eran los principales de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binú, Cadimel, Serabías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza. Y Bacbuías y Uni son hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joicaim, y Joicaim engendró a Elisif, y Elisif engendró a Joaida, Joaida engendró a Jonatán, Jonatán engendró a Jadú. Y en los días de Joaquim, los sacerdotes, jefes de familia, fueron Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, de Jonán, de Miluc, Jonatán, de Sabanías, José, de Arim, Adná, de Meraiot, Elcaí, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Manaim, de Madoías, Pilati, de Bilgai, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joraib, Metanai, de Jedaías, Uzi, de Sali, Calai, de Amoc, Eber, de Ilcaías, Asbaías, de Jedaías, Natanael, los levitas en días de Eliasif, de Joaida, de Jonán y de Jadúa, fueron inscritos por los jefes de las familias, también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Jonán, hijo de Elisaf. Los principales de los levitas, Asabías, Serabías, Jesúa, hijo de Cadimel, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno, Matanías, Bacbuquías, Abdías, Mesulum, Talmón, Acub, guardias, eran porteros para la guardia de las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joaquim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras escriba. Dedicación del muro. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y a las fiestas con alabanza, con cánticos, con címbalos y salterios y citaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén, y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y a las puertas y el muro. Hicieron luego subir a los principales, a los príncipes de Judá sobre el muro, y puso 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro y hacia la puerta de Muladar, e iba tras de ellos Osías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. De los hijos de los sacerdotes iban con trompeta Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y de sus hermanos Semaías, Azarel, Milalai, Mai, Natanael, Judá, Ananí,
con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, a la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y la puerta del pescado, y la torre de Ananel, y la torre de Ema hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Elicam, Measais, Minamín, Micaías, Elionai, Zacarías, Ananías, con trompetas, y Masías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malaquías, Elam y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz, Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios les había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde los lejos. Porciones para los sacerdotes y los levitas. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos en las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y los levitas, porque eran grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y los levitas que servían, y habían cumplido el servicio de Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y la alabanza y acción de gracias. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte de los hijos de Aarón. Capítulo 13. Reformas de Nehemías. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, y antes de esto el sacerdote Elisab, siendo jefe de las cámaras de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso y los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Arjerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras y hiciesen volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces, asimismo, que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo de grano y de vino y del aceite y a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos los sacerdotes Selamaías y el escriba Sadoc, y de los levitas Padaías, y el servicio de ellos Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden de esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Y en aquellos días vi a Judá y algunos que pisaban en los lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo,
a los hijos de Judá y a Jerusalén, y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre la ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo en las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta el día después del reposo. Y puse en las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron afuera en Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y los amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, oh Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestros hijos a sus hijos, hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Elisif, era yerno de Sanabalat horonita, pero tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo, y puse de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y a los levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para las ofrendas de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y estos fueron los 4 capítulos del día de hoy. Hoy leímos 4 capítulos. Y sabes, qué interesante forma de acabar el libro de Nehemías. ¿Por qué? Porque resulta que ya se habían consagrado, resulta que ya habían buscado a Dios, ya habían porteros, ya habían hecho muchas cosas. Sin embargo, parece ser que hay un momento en donde Nehemías sale, y cuando regresa se da cuenta que se rompió todo, se pudrió todo. ¿Por qué te digo esto? Porque parece que comienzan a trabajar en día de reposo, vuelve a haber mercaderes, vuelven a juntarse con mujeres de otras naciones, vuelven a dañar el sacerdocio. El sacerdote tiene a un yerno o alguien, un familiar, alguien en la casa de Dios, había sacado todos los utensilios que estaban en esa habitación para meter a esa persona ahí, a que viviera ahí, y sacó todos los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas, todo eso. Y entonces llega Nehemías y empieza a realizar una reforma. Y si te acuerdas bien qué era reforma, hablábamos que reforma era volver a la forma original, volver a la forma de Dios. Y es muy interesante porque dice Nehemías que le dolió tanto en gran manera todo lo que estaba pasando. Le dolió tanto tener que sacar a Tobías, que era este hombre que estaba en las cámaras, de tener que haber regañado a los de las puertas, de tener que regañar a todo mundo. Literalmente él fue a regañar a todo mundo porque todo mundo había dejado el pacto que había hecho. Y vemos una vez más cómo el hombre no puede mantener un pacto. Incluso cuando se empiezan a mezclar, dice: me doy cuenta que hay gente que ni siquiera habla como nosotros porque no saben hablar nuestro idioma. Hablan el idioma de los extranjeros. Y le molestó tanto porque a fin de cuentas, lo que
mezclarse con otros pueblos hacía pecar al pueblo de Israel porque iba tras esos dioses. Entonces ellos estaban haciendo lo mismito. Todo lo que antes había pasado que estaba mal, estaban volviendo a otra vez a eso, pero Nehemías está tratando de hacer una reforma, está llamando. Y no solo eso, sino que dice, Dios, yo hice esto, acuérdate de mí porque hice esto, acuérdate de mí, porque ¿qué es lo que me demuestra a mí Nehemías? Es que Nehemías tenía un celo por el pueblo de Israel, tenía un celo por Dios, un celo por su casa, un celo por hacer lo que Dios le había mandado hacer. Nehemías tenía un celo por la presencia de Dios, tenía un celo por la ley de Dios, y no un celo que lo lleva a ser como un fariseo. O sea, no un celo que lo lleva a ser religioso, no un celo que lo lleva a decir, así tiene que ser y así, sino que era un celo que realmente quería que todo fuese conforme a lo que Dios tenía en mente, a lo que Dios quería. Tenía un celo por Dios porque no era para agradarse a sí mismo ni para que cumplieran una ley, sino que era un celo para que agradaran a Dios. Y creo que este es el celo correcto, el tener un celo para que agrademos a Dios más que un celo por cumplir leyes y metas. Y así podemos irnos en nuestra vida, que si tenemos que usar esta ropa, que si no tenemos que usar esta ropa, que si tatuajes o no tatuajes, que podemos comer esto o no podemos comer, no importa. Porque a veces nos vamos por seguir la ley de que dice, a ver, pues es que no, esto sí, esto no. Ey, no te enfoques en qué no y en qué sí, sino en cómo puedo agradar a Dios con esto. Que desarrollemos un celo santo por la presencia de Dios, que nos lleve a decir esto sí y esto no. Y te comparto y te abro mi corazón. Yo soy muy fan de las películas de terror. Siempre me han gustado las películas de terror, no te lo voy a negar. Siempre me han gustado ver películas de terror. ¿Por qué? Porque no sé, me llaman la atención, me entretienen. Me entretiene más que ver una película de acción, me entretiene más que ver una película de romance, me entretiene más que ver una película de cualquier cosa. Me entretienen mucho una película de terror. Sin embargo, ¿qué ha empezado a pasar en mi vida? Que cada vez que quiero ver una película de terror, pienso y digo, Dios, ¿te agradará si tomo 1 o 2 horas de mi vida para ver esta película? ¿Te agradará si lo hago? Y no lo hago pensando en qué dirán los otros, o qué dice una ley, o es que estará bien para cristianos o no ver películas de terror. No. Lo que digo es, ¿Dios te agradará? Y así debemos de hacer con cualquier cosa. ¿Dios te agradará que haga esto? ¿Dios te agradará que tome esta decisión? ¿Dios te agradará que maneje mis finanzas de esta forma? Y así con cada cosa. Si nosotros buscáramos más agradar a Dios con cada uno de nuestros hechos y nuestra forma de vivir, seríamos cristianos muy diferentes y no tendríamos que vivir o estar pensando en una ley, cuatro palabras y en cómo hacerlo, seguir rudimentos tal cual, porque no se trata de eso, sino se trata de querer agradar a Dios. Y Nehemías tenía un vivo celo por agradar a Dios. Y esto es lo que debe generarse en nosotros, tener un vivo celo por su presencia, por hacer lo correcto. Más que seguir leyes y tradiciones, tener un celo por su presencia que nos invite a ir más profundo en Él y a hacer todas las cosas que le agraden. Padre, gracias porque eres bueno, eres fiel y misericordioso. Queremos agradarte en espíritu y en verdad, queremos agradarte. Que cuando veas nuestra vida, sonrías. Que cuando nos veas, recibas perfume grato. Ven y reposa en tu jardín. Ven y reposa en nosotros. Ven y reposa en nuestra vida y encuentra agrado. Encuéntrate feliz con nuestra vida, con lo que tenemos, con lo que hacemos. Y que todo lo que seamos, que todo lo que hagamos, sea para ti y nada más para ti. Que vivamos para el público de uno. Que vivamos para que solo uno sea feliz. Porque solo uno es el que importa y eres tú, Señor. Te amamos. Amén y amén. Gracias. Bueno, gracias por estar con nosotros en este capítulo de hoy. Que Dios te bendiga mucho. Espero y esto haya sido de bendición para ti. Y recuerda, sigamos ardiendo por Jesús.